la liturgia precisamente del domingo correspondiente. Pero hoy, 4 de octubre, es el día de San Francisco de Asís. Y hoy no podemos dejar de hacer memoria de este santo tan querido en el mundo entero, especialmente porque uno de nuestros colegios, el Colegio San Francisco, hoy celebra su fiesta patronal y por eso felicitamos y bendecimos a toda esta comunidad educativa, a su representante legal, directivos, docentes, alumnos y las familias de los alumnos, y especialmente a todos los que estén atravesando situaciones difíciles o de enfermedades o faltas de trabajo, que por la intercesión de San Francisco el Señor los consuele, los ilumine y fortalezca. La liturgia de este domingo, todas las lecturas nos envían un mensaje a partir de una imagen muy simbólica para el mundo judío y que nos sirve para nosotros hoy. Se trata de la imagen de una viña, de un campo sembrado por plantaciones de uvas. Y así el Señor, cuando creó el mundo, es como lo podríamos comparar a esta viña. Toda la creación es un regalo de Dios para nosotros. Y entonces Dios fue creando todo, el cielo, la tierra, el mar, las plantas, los animales, toda la hermosa y la belleza de la creación. Pero esperó el momento justo para crear lo más importante, cuando creó al hombre. A imagen y semejanza de Dios creó la humanidad como parte de la creación. Y el Señor nos regaló a los hombres, a la humanidad, toda la creación para que la cuidemos, para que nos sirva para alimentarnos, abrigarnos y para que la disfrutemos. Pero con el paso del tiempo ya conocemos nosotros la historia de la Biblia. El egoísmo y la ambición del ser humano comenzaron a maltratar la creación, los hombres a maltratarse entre sí, incluso comenzaron a maltratar al mismo Dios. De manera que después de pasar mucho tiempo, el Señor vio que era necesario enviar a su propio Hijo Jesucristo para redimir y restaurar la creación en todos sus ámbitos y relaciones. Jesús vino al mundo a redimirnos, vino a restaurar todo lo que el ser humano había dañado en la creación, fundamentalmente los vínculos en la relación con Dios, en la relación con el prójimo, en la relación con la creación y en la relación consigo mismo. Jesús vino a poner las cosas en su lugar. Pero también a Él lo maltrataron, también a Jesús, al Hijo de Dios, lo mataron y el Padre Dios lo resucitó, porque Jesús nos dejó restauradas todas las relaciones de paz y de amor, con Dios, con el prójimo, con la creación y con uno mismo. Y así después Jesús comenzó la Iglesia, y la Iglesia tiene esa misma misión de Jesús, ser una imagen, un sacramento que ayude a restaurar constantemente la creación y los vínculos con Dios, con el prójimo, con la creación y con uno mismo. Pero pasaron 1200 años después de Cristo y la humanidad se había olvidado nuevamente. Había vuelto a destruirse la creación con todos sus vínculos. Y por eso el Señor en la historia de la Iglesia nos envió a San Francisco. San Francisco encarnó el Evangelio. San Francisco quería vivir como vivió Jesús, porque se sentía enviado por Dios para restaurar lo que el hombre había dañado, la relación con Dios, la relación con el prójimo, la relación con la creación y la relación con uno mismo. En estas 4 dimensiones, como si fueran las 4 patas de una mesa, se sustenta nuestra vida.
y nuestra felicidad se pone en juego. San Francisco restauró primero la relación con Dios. Nos vuelve a traer una preciosa imagen de cómo los hombres tenemos que confiar en Dios. Sabemos que San Francisco pertenecía en la Edad Media, ¿no? Por allá por el siglo XII, pertenecía a una familia de mucha nobleza y de mucha riqueza material. Su padre comerciante, muy conocido de todos los influyentes de la región en aquella zona de la Umbría de Italia, vendedor y comerciante de telas finísimas. Y así Francisco fue creciendo en esta familia, que era una familia católica. Iban a misa, eran amigos del obispo, pero vivían esa fe que había caído en la rutina, simplemente cumpliendo con algunos mandamientos y exigencias del culto. Pero después, sobre todo el padre de Francisco, había caído mucho en la tentación del materialismo, como el mundo en general. La ambición y el egoísmo era la característica de aquel tiempo. Poco a poco, Francisco, ya siendo joven, comenzó a sentirse que eso no le llenaba la vida. Comenzó a sentir una sensibilidad hacia los más pobres, hacia los mendigos. Le sacaba algunas monedas a su padre de su negocio para darle a los que más necesitaban. Y así comenzó a tener mucha tensión en la relación con su padre. Siendo que era una familia católica, no toda su familia vivía esa sensibilidad que él tenía con Dios y con los más pobres. Y un día, Francisco, caminando por esas campiñas, por esos campos de Asís, se encontró con una iglesia que ya estaba en ruinas, que después la conocimos nosotros y la conocemos hoy como la iglesia de San Damián. Se sentó a descansar dentro de la oscuridad de esas ruinas y de pronto vio sobre el altar una inmensa cruz bizantina a la que se puso a rezarle Francisco. En medio del silencio del campo y en ese lugar ruinoso, dañado, oscuro, escucha una voz: Francisco, Francisco. Estremecido, Francisco responde, seguramente ni él mismo se habrá oído su respuesta: ¿qué quieres, Señor? Y ahí Francisco escuchó la voz que salía de esa cruz del mismo Jesús diciéndole: Francisco, necesito que restaures esta iglesia, que está muy dañada. A partir de ese momento comenzó a cambiar la vida de Francisco. Comenzó a obedecerle a Jesús y no a las cosas del mundo. Volvió a su casa, siguió, pero el vacío en su corazón lo llamaba permanentemente a un cambio de vida. Comenzó a profundizar su sensibilidad hacia los mendigos, hacia los más necesitados, hacia la oración. Llegó un punto que la tensión fue inevitable con su padre. El padre lo detuvo, lo sacó de su herencia, le quitó la herencia, y Francisco, cuando se va a despedir de su padre, se da cuenta que tenía todavía la capa y la ropa que pertenecía a su familia. Se desnudó delante de él, del pueblo y del obispo que estaba presente, como un signo de desprendimiento total de la ambición y del egoísmo de este mundo. Y comenzó una libertad interior, una libertad de espíritu, donde a partir de ahí Francisco dijo: ahora comienzo a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. A este Padre comienzo a obedecerle. Francisco, luego, con la obra que nosotros 1000 años después conocemos con los franciscanos, fue ese impulso, esa restauración en su alma, en primer lugar, de la relación con Dios. Pero también San Francisco de Asís nos enseña a restaurar los vínculos humanos entre nosotros los hombres. Hoy, históricamente en la Iglesia, el Papa Francisco ha dado a conocer su tercera encíclica. ¿Y cómo se llama? Fratelli Tutti.
todos hermanos. ¿De dónde sacó el Papa Francisco esta frase? De San Francisco de Asís. Dice esta nueva encíclica recién sacada y presentada en la Iglesia. Fratelli Tutti, escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos quiero destacar uno, donde invita a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras expresó San Francisco lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve ahora a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social, porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes, caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Este es San Francisco que también viene a restaurar los vínculos fraternos entre los hombres. En tercer lugar, Francisco también viene a restaurar la relación con la creación. Ya sabemos cómo se maltrata a la creación. El Papa Francisco también tomó como ejemplo a San Francisco de Asís para su encíclica Laudato Si. Allí nos decía: Laudato Si, mi Signore. Alabado seas, mi Señor, cantaba San Francisco de Asís en ese hermoso cántico. Nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos recibe en sus brazos. Alabado sea mi Señor por la hermana, por la madre nuestra, por nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, nos alimenta, nos gobierna, produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Por eso tenemos hoy la imagen con esta planta de ceibo que ha presentado el Colegio San Francisco. Francisco entonces nos anima a restaurar los vínculos con la creación. Y en cuarto lugar, Francisco nos ayuda también a restaurar la imagen que tenemos nosotros de nosotros mismos. Sabemos cuánto sufrimos cuando tenemos baja autoestima o también cuando nos sobreestimamos. Dios le dijo a Francisco: restaura esta iglesia, pero le quería decir que restaure todos los vínculos. Y ahí Francisco cambió también su propia persona. Antes rezaba para pedirle a Dios más dinero, más trabajo, más éxito. Cambió su vida y Francisco comenzó a rezar de esta manera: Señor, donde haya odio, que yo ponga amor; donde haya ofensa, que yo ponga perdón; donde haya error, que yo ponga verdad; donde haya duda, que yo ponga fe. Y continúa esta hermosa oración que después la vamos a rezar. Pero sobre todo decía: Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar a los demás, que no busque ser comprendido como comprender a los demás, que no busque tanto ser amado sino amar a los demás, porque es dando como se recibe, es olvidando como se encuentra, es perdonando como se es perdonado y es muriendo como se resucita a la vida. San Francisco de Asís nos invita, al igual que Jesús, a restaurar los vínculos dañados por nosotros los hombres, a renovar nuestra relación con Dios, nuestra relación con la Iglesia, la relación con el prójimo, la relación con la creación y la relación con nosotros mismos. Que en este día de San Francisco sea para nosotros un antes y un después, y pensemos: ¿qué es lo que tengo que restaurar en mi vida? ¿Qué es lo que me está pidiendo el Señor? ¿Continuaré de la misma manera o comenzaré a restaurar poco a poco
lo que considero dañado. Que la Virgen Santísima nos ayude en esta misión. Especialmente hoy acudimos a la Virgen de Luján, que ha peregrinado a nivel nacional virtualmente con la misa que presidió el cardenal Poli en la noche de ayer. Le pedimos a la Virgen de Luján que cuide y proteja nuestra patria, que se restauren los lazos divididos y que la Virgen nos proteja de todas las enfermedades. Y así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.